Vamos a comenzar a estudiar la decisión del consumidor, cómo el consumidor lleva a cabo su decisión óptima y elige cuáles son los bienes que desea consumir. Como a la hora de estudiar la conducta del consumidor vamos a tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, lo que vamos a hacer es describir a los consumidores según sus preferencias por diversas cestas de consumo que después vamos a definir en qué consisten. Además, lo que vamos a tener para definir al consumidor es una restricción presupuestaria. El consumidor va a decidir qué es lo que quiere consumir sujeto a una restricción de presupuesto que tiene. Y finalmente lo que vamos a conocer es cómo resuelve el consumidor su problema. Su problema será encontrar la cesta que más le gusta entre aquellas que puede adquirir. Para empezar con esto vamos a estudiar qué es una cesta de consumo. Una cesta de consumo es simplemente una colección de números que nos indican el número de unidades de cada producto que el consumidor puede adquirir. Y, como hemos dicho, un consumidor va a venir definido como unas preferencias sobre esas cestas de consumo. Un consumidor, lo que será para nosotros, será pues un ente abstracto que lo que puede hacer es decir entre varias cestas de consumo cuál le gusta más, o si las cestas le gustan por igual. ¿Qué son las cestas de consumo? Pues como hemos dicho, una cesta de consumo es una colección de bienes, de un número de bienes. Para empezar con un ejemplo, pues vamos a pensar que una cesta de consumo formada por únicamente dos bienes, tomates y lechugas. Bueno, pues una cesta de consumo podría estar formada por 4 lechugas y 1 kilogramo de tomates. Matemáticamente, pues vamos a escribir el número de unidades de lechugas, L, y el número de kilos de tomates, T. Pues sería el par 4, 1. Y esto pues lo podemos representar en nuestro eje de coordenadas, donde ponemos los kilogramos de tomates en el eje Y y las lechugas en el eje de las X. Bueno, representándolo aquí, pues el punto 4, 1 es el que veis en la figura. Y otras cestas distintas, pues podríamos representar, por ejemplo, una cesta formada por 3 lechugas y 6 kilos de tomate, o una cesta formada por 10 lechugas y 5 kilos de tomate. Estos son las cestas de consumo. Normalmente vamos a trabajar con cestas de consumo formadas por dos bienes. ¿Por qué? Porque es muy fácil representarlas gráficamente, pero el concepto de cestas de consumo es para cualquier cantidad general de bienes. Por ejemplo, aquí vamos a poner cestas de consumo formadas por 3 tipos de bienes: zapatos, lápices y gamusinos, pero podríamos tener cestas de consumo mucho más generales, tan solo que son muy difíciles de representar. Por ejemplo, ya con tres bienes distintos ya es difícil representar estas cestas de consumo. Tenemos que imaginar un eje de coordenadas tridimensional y podríamos tener una cesta de consumo formada por 7 lápices, 6 gamusinos y 10 zapatos, que se representaría pues tal y como lo veis. O una cesta de consumo alternativa formada por 6 lápices, 18 zapatos y 3 gamusinos, que tendría esa representación. Como es complicado representar más de 2 dimensiones, nos vamos a centrar siempre en cestas de consumo de únicamente 2 bienes.